Si no te gustan los tomates, después de ver este video, te aseguro que pensarás diferente. El tomate es un alimento valiosísimo en todos los aspectos. Crudo es el alma de las ensaladas. Cocido es el aderezo por excelencia de todo el arte culinario. Hola y bienvenidos a Dosis con Laura. En esta ocasión vamos a contar las excelencias del tomate, sus propiedades nutritivas y curativas, así que quédate hasta el final del video y entérate. El tomate, muy rico en vitaminas A, B y C, es un alimento catalizador y remineralizador de primera clase. Posiblemente es el vegetal comestible que contiene la mayor riqueza en sales naturales asimilables. Además, la materia colorante del tomate es un elemento primordialísimo para el organismo por su valor en carotina tan importante para la energía vital. Rico en potasio, el tomate es un gran neutralizante de la acidez, desintoxicante, diurético y estimulante de la vitalidad de todo el organismo. Es sumamente bueno contra el raquitismo infantil y muy recomendable en toda clase de anemias. Obra benéficamente en las afecciones de la garganta. Con el jugo de tomate crudo mezclado con un poco de agua caliente, bien deshecho y colado, se hacen gárgaras de excelentes resultados curativos en la difteria. En las internas de estómago o duodeno, un régimen a base de tomate maduro y abundante en ensalada constituye la mejor medicina. En cuanto a las úlceras externas, se pela bien, aprovechando solo las partes rojas y despojándolo de todo lo verde, blanco y duro que tenga. Aplastado, mezclado con un buen aceite de oliva, se coloca esta cataplasma algo templada sobre la úlcera externa y se cubre bien con un paño de lana. Se cambia varias veces al día y se limpia con aceite. Para ello se procede con un algodón mojado en aceite después de limpiarla con algodón solo. Este método ha dado los mejores resultados en la práctica. Por su contenido en agua, el tomate es muy depurativo y diurético. También es laxante. Tomado con piel y semillas es más laxante aún. Por lo tanto, conviene a los estreñidos en especial y también a los enfermos del hígado, páncreas, garganta, estómago, pulmones y sangre. Pero no conviene a los que están muy mal de los riñones y del corazón. Sin embargo, no hay que tenerle apreciación al tomate. Este temor es infundado. No es malo para las enfermedades de la piel, como han dicho algunos pocos observadores, porque producía abscesos y granos. Eso es porque la sangre está sucia y el tomate es muy eliminador. Puede haber ejemplos de contraindicación debido al estado patológico del enfermo, y nunca por los tomates que sean malos para la alimentación humana. Hay que temer sí a las incompatibilidades que con ellos se cometen, especialmente después de unas horas de tomar leche o queso, miel, frutas, dulce, limón, entre otras cosas. Son calmantes para los nervios y recomendables a los que no pueden dormir por la noche, pues son adormecedores. Las sales de potasa y el ácido oxálico del tomate suelen irritar los riñones, sobre todo cuando estos son débiles o enfermizos, y pueden causar ciertamente serios trastornos. Por eso los nefríticos deben de consumir el tomate con la mayor precaución. Según el grado de enfermedad renal y su modalidad patológica, será más o menos contraindicado el tomate. Deben consumirlos con prudencia. La molestia que se note en los riñones dará la pauta de la cantidad que se puede consumir. Por la noche menos que al mediodía, y cuanto más maduros, mejor. Aun cuando se sabe que la vitamina A no se pierde con la cocción, siempre es preferible, con vistas a obtener resultados curativos, tomar el tomate crudo. Los tomates arrancados en estado verde contienen solamente una pequeña cantidad de vitamina C.
En cambio, cuando maduran a la sombra, contienen algo más de esta vitamina. Por eso, es razonable dejar madurar los tomates en la planta en forma natural para poder aprovechar la completa bendición de la vitamina C. Se ha comprobado que todas las frutas y verduras pierden una parte de sus vitaminas con el almacenamiento y con la cocción. Sin embargo, el tomate, con su particular abundancia de vitaminas, conserva después de estos procesos bastante cantidad de ellas. Pero la vitamina C constituye una excepción cuando se prepara el tomate en forma de pastas en las fábricas de conservas. Entonces, la mayor parte de estas vitaminas se pierde. Sea como sea, debe preferirse siempre y en todo lugar el tomate crudo y bien maduro. Como antes hemos apuntado, el tomate destaca entre todos los alimentos vegetales por su elevado contenido en sales minerales. Por su notable contenido en cobre, sirve a jóvenes y ancianos como excelente remedio para la formación de sangre, razón más para darlo en abundancia a los niños en edad de crecimiento. Los tomates frescos y maduros constituyen un eficaz remedio para eliminar el ácido úrico. En el reumatismo, la gota, las enfermedades del hígado y de los intestinos, se consigue la curación consumiendo tomates, debido a la abundancia de sales minerales que poseen. Los elementos curativos del tomate tienen el poder de librar al cuerpo de las escorias del metabolismo. ¿Y cómo se efectúa una cura de tomates? Debe tomarse jugo de tomates por lo menos de 2 a 3 vasos cada día y además consumir durante las comidas muchos tomates crudos y plantas silvestres. Si en lugar de beber alcohol, la gente adquiriese la sana costumbre de beber habitualmente zumo de tomate, se evitarían muchísimas enfermedades. Recuerda que los consejos de Dosis con Laura no suprimen los consejos médicos. Si aún tienes dudas, no dudes en volver a ver el video o en buscar más información en internet. Disfrute de una buena salud. Gracias por ver el video. Lo espero en una próxima entrega. Dios les bendiga.